Muy bien, pero ¿cómo atraer una inversión minera? ¿Qué hacer? ¿Qué hacen otros países? Son los temas que se abordarán en el siguiente panel, en el que contaremos con la presencia de Silvana Habib, presidente de la Agencia Nacional de Minería; Claudia Jiménez, miembro de la Junta Directiva de Continental Gold; Ana María Gómez, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Anglo Gold Ashanti; y Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. La moderación la realizará el doctor Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI. Invito por favor a los asistentes nos acompañen en el escenario. Bueno, vamos a hacer una aclaración porque Ana María tuvo un percance y está Ingrid en nombre de Anglo Gold. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes acaban de estar todos en lo que yo llamaría el Disneylandia de la inversión de minería. Y pues por supuesto la autoridad, un par de empresas y el gremio. Y además creo que hay noticias buenas, digamos, para Colombia. Estuve mirando los indicadores del Instituto Fraser y subimos 16 puestos este año, que eso no es tan sencillo. Sin embargo, también Bruce ayer en la apertura mostraba que para la calificación del mismo Instituto Fraser todavía estamos en un nivel medio, y veíamos vecinos que vemos con cierta envidia que sí pueden estar en la calificación. Y además yo le decía aquí a Silvana que tenía una deuda con ella porque nos volvimos muy académicos el año pasado en Congreso Minero y ella tenía muchos avances en la agencia y le decía, bueno, desquítese ahorita también contando todos esos avances que hacen efectivamente que uno haya recobrado esos puestos. Entonces yo empezaría con Silvana y es, bueno, ¿por qué hemos subido esos puestos? ¿Qué ha pasado? Que veníamos como del susto, de ahí agachados y estamos otra vez como sacando la cabeza. Si quieres presentar, sí, por favor. Dale, por favor. Y aquí la puedes manejar. Sí. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a la ANDI por invitarme a este encuentro. Me parece muy importante para contarles qué avances hay desde la autoridad minera. Siguiendo el orden de la metodología, tenía 15 minutos, no me voy a tomar 15 minutos, solo para contarles, hacerle como introducción a lo que me preguntó el doctor Concha. Bueno, voy a ver si yo, ¿con qué se...? Ya, listo, lo logré. Bueno, como uno de los enfoques de la agencia es mantener la inversión que tenemos y atraerla, es bueno que demos una mirada de cómo estamos Colombia respecto en el mundo. Si ven ahí en esa presentación, podemos ver el comportamiento de las bolsas más importantes, la bolsa de valores más importantes del mundo. Resalto la de Toronto y la de Australia por ser unos países de tradición minera. Canadá metálicos, Australia metálicos y carbón. Y ahí nos podemos dar cuenta, quería contarles de eso, lo importante es que actualmente de las bolsas, de las empresas listadas en la bolsa de Toronto, 27 están en Colombia. Ahí pueden ver los nombres de algunas de las empresas. Eso quiere decir que tenemos jugadores ya importantes en el sector minero, que ya están desarrollando diferentes minerales. Pero lo que tenemos que resaltar de eso es que la estrategia de la Agencia Nacional de Minería va enfocada en mantener esa inversión,
a través de una estrategia que tenemos del 1 a 1, de acompañar a estos inversionistas, articulando las diferentes entidades para que casi que como lograr tener una ventanilla única sin tenerla en los sistemas de información, pero lograr hacer esa articulación de entidades para que puedan avanzar en sus trámites. Y también seguimos haciendo una promoción para que empresas de talla mundial sigan llegando a Colombia. Hubo aquí, en esta pueden ver el comportamiento de la bolsa, donde dice inversiones, perdón, el comportamiento de la inversión extranjera, donde dice inversión extranjera directa. Nos dimos cuenta cómo la caída de precios influye muchísimo. Nos damos cuenta de la caída que hubo en el 2013. En el 2013 Colombia perdió de las 47 empresas que estaban listadas en la bolsa, que estaban en Colombia, solo quedaron 27, que son las actuales. Ya tuvimos una recuperación, si vemos 2017 y en el 2018, que ahí quiero resaltar, ya representamos con esa inversión que se dio el 18% de la participación total de inversión extranjera, que haciendo un comparativo son como 980 millones de dólares, si comparamos con la industria hotelera y de restaurantes son 890 millones y la de agricultura apenas 260 millones, o sea, fuimos importantes en el tema de inversión extranjera y eso debido a los precios. Pero a pesar de que los precios, de que somos dependientes de los precios de los commodities, tenemos unas barreras como país que tenemos que superar, que es lo que voy a contar más adelante. También quería hacer mención de eso, es que ese porcentaje que tenemos ahí y esas empresas que están, solo lo hacemos con el 3.26 del territorio que está titulado. Solamente ese 3.26 del territorio está titulado y solamente el 2.36 está en explotación. Pero ese 2.35, perdón, que está en explotación, solo el 37% puede explotar porque tiene instrumento ambiental. Entonces eso nos marca una agenda y es el trabajo con las autoridades ambientales y las diferentes corporaciones y la ANLA para poder avanzar en esos trámites ambientales. Porque ese es el mayor referente que tenemos para atraer inversión, avanzar en los trámites ambientales. Quería destacar también antes, que si ven, nosotros el tema de lo que queremos hacer y lo que nos decía el doctor Concha es, estuvimos en PIDAC y lo que queremos precisamente es mostrar esto. Es que si ven ahí, eso es un mapa que demuestra dónde están los depósitos de cobre y cómo han ido aumentando y cuando llega a Colombia, pues nosotros estamos en exploración. Entonces, y siguiendo lo que decía la viceministra, queremos diversificar la matriz de minerales y el cobre es un jugador importante porque actualmente tenemos carbón, que representa el 85% de las regalías, luego metálicos, pero necesitamos conocer más qué tenemos en oro y cobre. Y para esa promoción es la que estamos haciendo en ferias como PIDAC y en otras ferias internacionales y nacionalmente. Pero a pesar de que tenemos ese potencial importante, que es conocido por todos, nuestro potencial minero, y hemos atraído inversiones, tenemos que hablar de los minerales, que son importantes. Carbón va a seguir siendo un jugador importante. Carbón, a pesar de que es nuestro mineral estrella y a pesar de que sabemos que se habla de la transición en la matriz energética, los últimos reportes sé que se han hablado aquí de la Agencia Internacional de Energía, el carbón jugó un papel importante en el 2018, aumentó en un 1.9% su uso y de acuerdo a las proyecciones para el 2040 todavía el 75% lo van a significar fósiles, incluido carbón. Eso que nos marca en la agenda, en que tenemos un carbón de altas calidades, tiene un poder calorífico importante, tenemos proyectos de gran minería con altos estándares, entonces lo que nos toca es seguir promocionando ese mineral, pero bajo la política del señor presidente, que es producir, conservar produciendo, y eso es a través de altas tecnologías que nos permitan controlar las emisiones de gases y también tener como unos sistemas especiales de almacenamiento por la captura de carbono. Eso es lo que nos toca como autoridad minera, que esos proyectos tengan las mejores prácticas, pero el carbón seguirá siendo un jugador muy importante. En Esmeralda, nuestro producto superior, porque internacionalmente es reconocido como la mejor, somos el primer productor, y seguir promocionando las esmeraldas. ¿Por qué? Porque en Boyacá las esmeraldas han demostrado que puede coexistir la minería con otras actividades y también ha demostrado un buen relacionamiento con el territorio. En departamentos como Boyacá y en municipios donde está la esmeralda, las empresas mineras son las mejores aliadas del territorio con sus planes de inversión social. Entonces queremos que lo que pase en esmeralda pase con cobre y siga pasando con oro, para que la comunidad
quiera y acepte estos proyectos porque traen inversión social, pero con buenas prácticas, que eso es bajo los principios ODS. Materiales de construcción representan el 43% de nuestros títulos mineros. Hay que seguir, necesitamos materiales de construcción para avance en infraestructura, y oro y níquel por todo lo que significa en industrias y en lo que se necesita en el cambio para las nuevas tecnologías y energías. Eso lo mencionó la vice, y la gran noticia es que subimos 16 puestos como país, pero es verdad que somos 48 entre 83 jurisdicciones que se evaluaron. Esos son 2.600 entrevistas que se hacen a diferentes empresas mineras en diferentes jurisdicciones. Este año fue el mejor de los años, a pesar de que tenemos envidia de otros países de Latinoamérica que están por encima de nosotros. Por ejemplo, Guyana está por encima. No es que sea despectiva, pero es un país, para que tengan en mente. Chile sabemos que es de gran reconocimiento minero, y un país maduro en minería, pero necesitamos que nuestros competidores nos vean en una mayor posición. ¿Y esto a qué lo debemos? A esto lo debemos a que, más que todo, demostramos que avanzamos en buenas prácticas, lo que decía la vice, EITI, OCDE, el tema de ingresar a CRISCO, que es el Comité Internacional de Reporte de Recursos y Reserva, el tema de avanzar en tener fuerte una institucionalidad. Eso mejoró la percepción. Aquí miden el índice de atracción minera teniendo en cuenta el potencial, pero también la percepción política, y es cómo ven la regulación los inversionistas para la toma de decisiones en materia de exploración. Esto mira si pueden hacerse inversiones en exploración. Y nuestro enfoque en la agencia es lograr que ese presupuesto que hay para Latinoamérica en inversiones para exploración, en 2017 se aumentó ese presupuesto en un 15% y 40% fue para oro. Nosotros solamente tenemos ese 6%, queremos atraer ese porcentaje porque tenemos potencial en oro y cobre, y con este indicador podemos atraer ese presupuesto que solamente es el 6%. Ahí estamos enfocando nuestra estrategia de atracción de inversión. ¿Y qué podría contarles yo de la Agencia Nacional de Minería? Que esas buenas cifras, a pesar de lo que hemos vivido estos últimos años, nos demuestra que somos un sector resiliente y que las oportunidades, hemos basado las oportunidades en esos desafíos que nos marcaron estas decisiones de la Corte y todo el tema de conflictividad social. ¿Y cómo lo enfocamos? Uno, en lo primero, y es relacionamiento con el territorio, y sé que eso se habló ayer acá. Pero aquí, ¿qué decidimos? Aquí tuvimos en 8 años, 8 decisiones de la Corte, donde nos hablaba de la tensión entre entidades territoriales y Estado y Gobierno Nacional. 8 decisiones de la Corte, en lo cual no pudimos quedarnos quietos, porque eran decisiones que había que entender, había que madurar y había que involucrarlas en nuestro quehacer y hacer una armonización de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué hicimos ahí? El Gobierno Nacional actuó de manera directa. Y lo importante, el sector privado lo entendió y empezó a trabajar de la mano con el Gobierno Nacional. Y trabajamos con las entidades territoriales y con las comunidades. Y eso, para nosotros, fue reconocido en la sentencia de unificación que mencionó la viceministra del año pasado, la sentencia 095 del 2018, donde la Corte, como decía la vice, aclara competencias, dice que la consulta popular no es el mecanismo para prohibir estas actividades extractivas, pero también reconoce lo que viene haciendo la autoridad minera y analiza al detalle ese proceso de relacionamiento que está teniendo con los alcaldes y las comunidades. Y lo valida, dice que lo mantenga, pero le incluye unos criterios que van a marcar la agenda en esa ley orgánica que nos decía la viceministra que está en la agenda legislativa. Y lo más importante es que dice que estos no tienen poder de voto, poder de veto, porque dice que si bien hay que hacer un ejercicio de concurrencia y coordinación, las entidades territoriales no tienen un poder de veto, y nos da unos criterios que tenemos que venir desarrollando. Ese procedimiento que analizó la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Minería lo viene implementando desde el 2017, y con esa sentencia del 2018 lo que hemos hecho es acomodar ese procedimiento, y hoy el resultado es tangible, que son 203 concertaciones, 47 audiencias públicas, 100 contratos firmados, y tenemos una gestión permanente de seguimiento y acompañamiento de las entidades territoriales. Eso como parte de la agenda. Y ya termino con eso, que vemos por qué también fue esa consideración del país diferente en materia de atracción de inversión, fue que no nos quedamos solamente con el tema de relacionamiento con el territorio, sino que trabajamos en una autoridad minera de talla mundial, en organizar la casa.
Y en este tiempo donde hubo tantas decisiones y conflictividad social, no nos quedamos quietos, sino prepararnos para afrontar estos desafíos y empezamos todo el tema de transformación de la transformación de la minería, empezando por una entidad moderna, en la cual empezó una transformación digital que va a terminar, que el principal hito va a ser en el octubre del 2019 con el nuevo catastro minero, que nos va a permitir, este catastro minero les interesa muchísimo a los inversionistas porque nos va a permitir una reducción de tiempos, pero además una seguridad y una confianza en el sector. Es un catastro que tiene un sistema interoperable que se va a hablar con los demás sistemas y es un catastro que, por ejemplo, permite que el inversionista, a través de una cuadrícula dinámica, pueda escoger el área, saber dónde puede hacer minería, saber qué áreas están excluidas y qué áreas no, y pueda tomar una decisión en tiempo real, cosa que no pase ahora. Esto se presta mucho para la especulación o para perder tiempo hasta que la agencia le haga la evaluación técnica si ahí se puede hacer minería o no. Creo que eso es lo más importante, pero es un sistema que tiene los más altos estándares en seguridad y todo el tema de geoprocesamientos. Es como una ventanilla única minera que se va a poder hablar con las demás ventanillas. Estamos avanzando también en una fiscalización digital, ya eso es un mito que va el fiscalizador solamente con una carpeta. Estamos haciendo la fiscalización con imágenes satelitales, con una resolución de 3 metros a 5 metros, imágenes que permiten tomar decisiones oportunas, en un centro de monitoreo donde tenemos una plataforma inteligente de seguimiento a los títulos que permite tomar decisiones y que ayuda muchísimo a combatir la extracción ilícita, porque a través de un centro de monitoreo nos podemos dar cuenta dónde se hace la minería legal y donde no se hace la minería ilegal lo compartimos con las demás autoridades de la fuerza pública. Entonces, traemos como hechos tangibles que hemos avanzado y que permiten atracción de la inversión, pero eso no quiere decir que no tengamos retos, porque en realidad no es que nos sentamos felices y ya todo el trabajo está hecho porque subimos 16 posiciones. De hecho, creo que nos da mayor responsabilidad y la agenda que creemos que sigue es seguir incentivando el certificado de reembolso tributario a los inversionistas que ya están instalados en Colombia para que adelanten las etapas de sus procesos, sobre todo en el tema exploratorio y de construcción y montaje. Es un buen incentivo tributario y hemos tenido respuesta, pero queremos que lo conozcan más y que esto pueda ayudarnos a que los proyectos avancen. Reducir 97% los tiempos en la resolución de trámites con el nuevo catastro. Queremos incrementar la información y estándares en mineras y eso seguir avanzando con nuestra Comisión de Recursos y Reservas y que nuestros proyectos tengan un reporte con todos los estándares internacionales sobre sus recursos y sus reservas. Esto les permitirá tener mayor acceso al sistema financiero. Nada de esto que les estoy contando funciona si no tenemos acceso al sistema financiero. Entonces esto nos permite, si queremos seguir trabajando en buenas prácticas y en una trazabilidad, que se nos abra más el sector financiero. Y creo que ese es el dolor de nuestros inversionistas nacionales e internacionales y es el tema de trámites y la interoperabilidad entre la Agencia Nacional de Minería, la ANLA y las demás autoridades. En eso es una agenda que nos marcó el presidente Duque. Tenemos que seguir trabajando. Actualmente tenemos una agenda con la ANLA, tenemos que desarrollarla con las corporaciones. Queremos hacerlo con el nuevo catastro, pero que el minero tenga una ventanilla única donde pueda tramitar todas sus solicitudes. Y lo otro que también consideramos y nos lo han pedido las empresas es que tenga mayor acompañamiento en el territorio. Y eso quiere decir que con lo que estamos haciendo, que les conté, damos el primer paso como gobierno. Es casi como la primera etapa de la licencia social. Eso no lo puede descuidar el titular minero, pero no quiere decir que lo dejemos solo. Vamos a estar en todas las etapas del proceso, con el grupo de relacionamiento con el territorio, todas las etapas del proyecto, para lograr tener ese acompañamiento. Yo terminaría diciendo, porque sé que estamos cortos de tiempo y le pasé súper rápido, y es que aprovechar estos retos, volverlos oportunidades, nos hicieron subir en atracción para la inversión y nos marcan una agenda que no podemos dejar de trabajar. Creo que eso es el camino a seguir y la hoja de ruta trazada. Muchas gracias, Silvana. Claudia e Ingrid, por supuesto, vamos a arrancar por aquí. Pertenecen a un par de empresas que tienen inversiones en otros países y que además, digamos, de ver lo que está pasando en el país, también tienen esa visión de qué hacen otros países y cómo estamos avanzando versus esos países. Y también, además, acaban de estar también en ese escenario desde el punto de vista de empresas. ¿Cómo ven ustedes este tema? Claudia. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos. Colombia, acabamos de venir del PIDAC
No, yo creo que vamos a dialogar ya con base en la presentación de la directora. Acabamos de llegar todos del PIDAC, que es el escenario por excelencia del sector minero a nivel mundial. Y yo creo que Colombia sigue siendo un país atractivo, o volvió a ser un país atractivo para la inversión por varias circunstancias. La primera, porque sigue siendo un país con potencial minero inexplorado. Es cierto que el Servicio Geológico Colombiano ha avanzado de manera significativa en el conocimiento geológico, geofísico y geoquímico, pero aún tenemos un reto importante en materia de conocimiento de nuestro potencial minero. La viceministra y Silvana nos mostraban cómo hay estos yacimientos que vienen por todo el continente, se suspenden en Colombia y continúan en Panamá. Por múltiples razones el territorio colombiano no ha sido completamente explorado. Por supuesto que una de esas razones es los factores de inseguridad y de violencia. Y entonces es un país que aún tiene un potencial importante desde el punto de vista geológico. Segundo, porque Colombia, y yo creo, Silvana, que eso ya es una realidad, o por lo menos me parece que en el territorio estamos dando la vuelta. Aún es un país con altos índices de pobreza, con un territorio, con algunos territorios en donde la presencia institucional pública y privada es precaria, y se ha empezado a entender, por lo menos es el caso de Buriticá con Continental Gold, que una empresa que trabaja en los territorios es una empresa que apalanca el desarrollo de las regiones. Por supuesto, no se trata de sustituir el Estado, pero en alianzas público-privadas o incluso en algunos sectores en donde es muy precaria la actividad, la institucionalidad pública, cuando llega la empresa formal, la empresa legal, es un milímetro de territorio que se le quita a la ilegalidad y se sirve así entonces, o la institucionalidad privada sirve así como apalancador del desarrollo de los territorios, y esto es una oportunidad porque cada vez el mundo tiene más conciencia, y particularmente las industrias extractivas, de su absoluta necesidad y del impacto positivo cuando las empresas se involucran realmente en el desarrollo de los territorios. Tercero, hay que reconocerlo, yo creo que el país ha ganado en institucionalidad minera. La creación del viceministerio, de la ANM, de imagen y semejanza, de la ANH, y para bien o para mal, las decisiones de las Cortes han obligado un poco, ojalá no hubiese sido de manera reactiva, ojalá hubiese sido algo más proactivo, pero han establecido unos lineamientos en los que se ha obligado a la institucionalidad a tener un diálogo con las autoridades políticas locales, una coordinación intersectorial a nivel nacional, y eso ha sido positivo. Yo diría, suelo decirlo, que Colombia está en transición y que esta institucionalidad va madurando, va mostrando sus efectos, sus impactos positivos, y aprovecho para hacerle un reconocimiento a la directora de la ANM, ha sido ratificada, cada vez va cogiendo más proyección, más madurez, más resultados, y esa continuidad de verdad, que es muy importante para el sector. Y por último, pues se hace evidente que el gobierno tiene una disponibilidad clara a desarrollar y a apalancar parte del crecimiento de Colombia en el sector de las industrias extractivas en general. Uno podría estar tentado a decir que no siempre ha sido el caso. Es un sector que tiene una reputación en plena construcción, unos retos importantes, y terminaría por decir que esos son los factores por los cuales se ha reactivado el interés de inversión en Colombia en estos momentos, pero que tenemos un gran reto, y quisiera cerrar con ese mensaje para la institucionalidad pública. El sector minero logrará ser un sector que apalanque el desarrollo del país, o parte del desarrollo del país, cuando haya una visión compartida a todo nivel, entre las diferentes entidades del Estado, entre estas y las autoridades locales, entre las autoridades locales, Estado, comunidades y empresas. Y creo que esa tarea aún está pendiente. Muchas gracias, Claudia. Ingrid, a ustedes que les ha tocado un poquito el dolor de cabeza de
no poder todavía explotar, sino estar en el tema de exploración y con todos estos líos, incluso después de la sentencia de la Corte de algunos municipios siguiendo legislando. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, yo creo que hay que tener presente, y voy a usar las palabras que ayer usó Bruce sobre el tema de dónde se ubica Colombia en términos de la categoría media de atracción de inversión en minería. Y les voy a compartir cuál es la visión que vemos en este momento como los pilares fundamentales para poder atraer esa inversión con base, digamos, en estos retos que tenemos en el territorio, específicamente con temas asociados a consultas populares y demás. Yo tengo una pequeña presentación, yo creo que ahí simplemente voy a usar la primera diapositiva y lo hacemos conversadito. De acuerdo. Bueno, ayer Bruce mencionaba que estábamos en la categoría media de atracción de inversión extranjera. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué hay que hacer para podernos mover a ser altamente atractivos? Como lo son países como Canadá, Estados Unidos, México, Chile, el Reino Unido y Australia. Cuando tratamos de enmarcar desde el punto de vista estratégico qué están haciendo estos países que están en la categoría de altamente atractivos, podríamos enmarcar la estrategia en 4 pilares fundamentales. El primer pilar es el pilar técnico, y aquí complemento lo que estabas diciendo tú sobre el tema del gran potencial que tiene Colombia en términos de recursos mineros y recursos geológicos, y el gran potencial que hay de poder diversificar esa matriz. Aquí, desde el punto de vista técnico, lo que vemos en otros países y que Silvana lo mencionaba ahora, que ya lo estamos haciendo en Colombia, es poder tener esa disponibilidad de herramientas e información integrada, confiable y oportuna para la toma de decisiones. Y sé que se ha hecho un gran esfuerzo y hay mucho por hacer todavía, pero estamos en el camino correcto. El segundo pilar tiene que ver con el pilar regulatorio. Y aquí el mensaje principal es seguridad jurídica, y está muy enmarcado con la pregunta que tú estabas haciendo. Entonces aquí lo que necesitamos son una normatividad clara, un sistema regulatorio efectivo, que haya claridad sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde no se puede hacer minería, tener instituciones sólidas, que en eso hemos avanzado sustancialmente, y también un régimen tributario que realmente estimule la inversión extranjera. El tercer pilar, que no es menos importante, por supuesto, tiene que ver con todo el tema de sostenibilidad. Y aquí el mensaje principal y que hemos discutido a lo largo del foro es cómo lograr una generación de valor compartido. Y teniendo un claro entendimiento de cómo generamos ese valor compartido, podemos transformar el relacionamiento en el territorio y transformar la manera como nos comunicamos en el territorio. Asimismo, digamos, con ese valor compartido podemos entender mejor cómo se generan esas cadenas de valor, no solamente en minería, sino en otro tipo de vocaciones existentes en el territorio, para fortalecer los encadenamientos productivos asociados a la minería, pero también asociados a lo que existe en el territorio como vocación. Y el último pilar tiene que ver con innovación. Y cuando hablamos de innovación, no es solamente inversión en investigación en desarrollo, que muchos de estos países que están en la categoría alta tienen una gran cantidad de recursos asociados a este tema, sino también innovación en la forma como hacemos las cosas, en prácticas que permitan cambiar la imagen que tiene la minería en las zonas donde hacemos operaciones. Y aquí hay un tema importante que también quería resaltar, y tiene que ver con la incorporación de energías renovables no convencionales, que también se mencionaba ayer mucho. Yo creo que como mineros somos altos consumidores de energía y tenemos que también tener una apertura de qué podemos hacer diferente para incorporar estas energías renovables no convencionales. En lo técnico, simplemente un ejemplo muy rápido, por ejemplo, en Australia tiene una integración de la información pública y privada. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad de incorporar información valiosa de las empresas mineras que surgen de los estudios de impacto ambiental, muy asociado con el tema en el que nos encontramos nosotros en este momento, y que es información pública, cómo esa información la podemos incorporar en los sistemas
Por ejemplo, sé que en la ANLA tiene un sistema que se llama Geovisor y se va a incorporar toda esa información que tiene también que ver con información geológica, pero también información ambiental e información de planeación en el territorio. En el tema regulatorio, por ejemplo, en Australia han logrado agilizar los trámites y minimizar las solicitudes que tienen pendiente, reestructuraron y unificaron la normatividad minera. También tienen incentivos específicos fiscales, por ejemplo, en inversión en exploración minera. Y en México, un ejemplo que hay es un sistema eficiente de administración de títulos mineros que va muy alineado con lo que Silvana explicaba y que seguramente vamos a tener en Colombia también. Incentivos fiscales, por ejemplo, en temas de aranceles, importación de equipos y maquinaria. Entonces, aquí las oportunidades que hay realmente están asociadas a fortalecer la seguridad jurídica. Aún tenemos muchas ambigüedades en términos de los mecanismos de participación, hay incertidumbre sobre el temas ambientales, las áreas protegidas, el tema de propiedad de la tierra es bien importante para los inversionistas y aquí hay información asociada al tema de restitución de tierras que puede generar algo de incertidumbre. Necesitamos implementar mecanismos que permitan desarrollo de proyectos por impuestos, ayer lo mencionábamos también, se mencionaban los diferentes paneles, por ejemplo, obras por regalías, definir también incentivos fiscales que promuevan la utilización de energías renovables no convencionales, por ejemplo, paneles solares, es algo que nosotros estamos revisando en uno de nuestros proyectos para complementar, digamos, el tipo de energía que vamos a utilizar. Y también lograr una participación activa en el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial y los planes estratégicos locales que nos van a llevar a construir conjuntamente esa visión compartida. El tercer pilar asociado a sostenibilidad en Australia hay ejemplos bien interesantes sobre el tema de participación activa de las comunidades en los diferentes ciclos de vida del proyecto minero. Recordemos que tenemos en un proyecto minero la exploración, la construcción, la operación y el cierre. Ellos tienen específicamente incentivos para promover cierres sostenibles, cierres progresivos sostenibles. Y también existe desde el punto de vista de proyectos una sinergia entre la inversión que se hace en infraestructura y la inversión que se hace en minería. La minería necesita sacar sus productos también, necesitas ferrocarriles, necesitas vías, necesitas puertos. Entonces, en ese sentido, digamos que hay que mirar cómo se hace esa planeación conjunta de inversión, tanto en infraestructura como minera, para poder favorecer, digamos, a las regiones y obviamente el desarrollo en el país también. En México tienen algo bien interesante, no solamente en México, en Chile también lo encuentras, pero voy a coger el ejemplo particular de México, y es en la conformación de clústeres mineros. Entonces, cuando se entiende esa generación de valor compartido y específicamente asociado a la cadena de valor de minería, también se pueden definir clústeres mineros que nos permitan tener inversiones integrales en infraestructura, fuerza laboral capacitada, desarrollo de proveedores locales, que es tan importante para la construcción de confianza también a nivel local. Entonces, y algo que resalté al principio en términos de la transformación en el relacionamiento del territorio, también hay que mirar conjuntamente con las autoridades, con la comunidad, cómo realmente se construye un propósito común superior. Y mira que aquí quiero compartir algo que nosotros en este momento estamos revisando internamente y es la manera como nos comunicamos. Y la manera como nos comunicamos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer o de ver en TED, por ejemplo, a Simon Sinek. Él habla de comunicarnos de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, y cuando habla de eso es que tú de adentro hacia afuera es que tienes un propósito, el por qué, luego el cómo y el qué. No, nosotros realmente nos comunicamos muchas veces de afuera hacia adentro, que soy una empresa minera de altos estándares, cumplo con la legislación o voy más allá de la legislación, cumplo con grandes estándares ambientales y pago impuestos, genero empleo, pero mira que ese mensaje así no se vende de una manera tan positiva en la región. La gente lo que quiere ver en las comunidades es cómo somos más propositivos y conjuntamente construimos una visión compartida. Entonces, arrancar con el propósito con base en lo que es importante en la región y de ahí la minería es un aporte adicional, pero la comunicación se vuelve muy diferente cuando arrancamos de adentro hacia afuera. Y de la misma manera se puede estructurar mejor cómo fortalecer esos encadenamientos productivos, no solo asociados a minería, sino asociados también a las vocaciones productivas que hay en la región. En el tema de innovación,
Australia tiene muchos ejemplos asociados a automatización, perdón, de procesos industriales, monitoreo de gestión de energética, tiene centros de excelencia de investigación, publican las bondades del sector minero, nosotros también lo hacemos, pero aquí también hacen mucho énfasis en los proyectos innovadores y las buenas prácticas, y no solamente en temas técnicos, en temas tecnológicos, sino en temas también de seguridad industrial, ambiental, relacionamiento, sostenibilidad, tecnología y demás. Entonces, yo creo que, en resumen, hay una gran oportunidad, nos estamos moviendo hacia avanzar, digamos, a poder atraer inversión extranjera. Hay mucho por recorrer, pero yo creo que vamos en el camino correcto. Muchas gracias. Juan Camilo, me tocó aquí interrogar a mi ex jefe, vea. ¿Ah? Con todos los detalles. Eso. Va a ser No, a ver, con ACM además hace un par de años hemos venido haciendo estudios conjuntos precisamente de qué hacen otros países en algunos temas y cosas de esas, pero además a ti te toca, por supuesto, en ACM mirar el pequeño, el grande, el que está en exploración, el que está… ¿sí? ¿Cómo ven como cadena, como gremio, estos temas de atracción de inversión y reglas de juego? Sí, gracias Jaime, y un saludo también para Bruce, y muchas gracias por la invitación, igualmente a la viceministra Carolina, qué bueno que pudieron llegar finalmente después de la madrugada. Tal vez, si quieren, yo voy a apoyarme en unos cuadros que complementan los que Silvana dijo para contestar la pregunta de Jaime, que fundamentalmente es cómo juntos podemos trabajar por hacer más competitivo, más llamativo, un sector que tiene muchísimas cosas que aportarle al territorio, y en ese aporte al territorio, en ese aporte a las familias, aportarle al país. Entonces, si quieren, déjenme, yo voy avanzando. ¿Me prestas el...? Gracias. Esto es… Silvana mencionaba las cifras de inversión extranjera directa. Yo tal vez lo que sumo a eso que ella dijo es que en los 2 últimos años Colombia finalmente fue más atractivo para atraer esa inversión. Y eso demuestra también en parte la coyuntura de precios en relación a los años anteriores, pero también, por supuesto, un sector que es sensible a los mensajes y al entorno político, a los cambios y a los mensajes que esos cambios le dan al mercado. Y creo que esa inversión extranjera directa, ese apetito mayor, ese nuevo impulso que le da ese nuevo entorno político, por supuesto, está en un momento que en el mercado del mundo nos llama y nos invita a tomar acciones. Hoy en el mundo de la inversión se está reactivando enormemente, con jugadas y movimientos fuertes en las grandes compañías en el mundo, y un apetito, diría yo, gigantesco por, como decía la ministra ayer y como lo dijo la viceministra, por minerales asociados a las energías limpias. Y aquí viene una discusión central en el país, y es que la discusión de las energías más limpias necesariamente también pasa por la discusión pública de la viabilidad en esa discusión pública de la minería en el país y de la búsqueda y desarrollo de nuevos proyectos asociados a hacer factible, a hacer real el desarrollo de esa industria energética más limpia. Segundo, cuando ustedes ven tal vez las cifras del aporte fiscal de la minería al país, creo de pronto que hay pocos sectores, y los pocos que hay están aquí congregados en este Congreso, que tengan un peso específico tan pequeño en el PIB de la nación, la minería en este caso solo el 2%, pero que le aporten tanto al fisco de la nación en regalías, y que le aporten tanto al fisco de la nación también en los impuestos directos que pagan la nación. En el 2018 eso fue algo cercano a los 4 billones de pesos, que si uno le suma los impuestos locales y regionales pueden ser algo cercano de 1 billón de pesos más.
Y ahí, de alguna forma, también lo que se hace más evidente es con la capacidad de crecimiento que tiene el sector minero dentro del Producto Interno Bruto colombiano, sin afectar, que también eso está en algunos sectores de la discusión pública, los balances de la conformación de la producción interna del país. Y cuando uno mira las exportaciones, hace más evidente lo anterior. Un sector que solamente pesa el 2% del PIB, pero que le aporta el 30% de las exportaciones al país. De tal forma que eso, cuando uno lo mira en relación a cómo se desempeñó el sector el año pasado, le genera enormes preguntas para juntarnos y poder hacer que este sector sea más grande, más atractivo y que le genere más desarrollo social a esas regiones del país. Y es que el sector durante el 2018 decreció el 6.6%. Y eso básicamente en relación por varios factores, pero uno de esos por las decisiones judiciales que no permitieron la expansión de los proyectos actuales, en particular en carbón. Si uno mira el plan minero, por ejemplo, y las proyecciones del plan minero de crecimiento para el 2018, Colombia debería estar produciendo alrededor de 100 millones de toneladas de carbón. Y el año pasado solo se alcanzaron, por esas decisiones judiciales, alrededor, entre otras cosas, alrededor solo del 85 millones de toneladas de carbón producidas en el país. Entonces, la pregunta central es cómo hacemos para que el sector crezca más, que es lo que usted estaba planteando, Jaime, y yo le sumo a eso una cosa adicional, y es cómo hacemos que crezca más, pero que las comunidades donde los proyectos se desarrollan, las familias donde se desarrollan y sienten directamente los proyectos, sientan verdaderamente los beneficios de la actividad minera. Y en relación con el Instituto Fraser, cuando uno va, usted mencionaba lo de Canadá, eso es un evento de un tamaño gigantesco dedicado a la exploración, dedicado a que los países y las compañías muestren sus proyectos en exploración y los inversionistas puedan ir allá a conocerlos y a invertir en ellos. Y es un evento pues, de la mayor importancia en el mundo minero de la exploración. Y si uno mira básicamente el ranking y lo pone en la realidad y en el contexto nacional, creería que si bien este año aumentamos y mejoramos esos 16 puestos, hay tres cosas que harán que Colombia en materia regulatoria, que fue lo que en el ranking salió menos evaluado, pudiera crecer y avanzar mucho en los siguientes años. Ya se mencionaron algunos, pero hago énfasis en ellos porque son fundamentales para darle estabilidad al sector en estos próximos 2 años. El primero, la ley de concurrencia y coordinación. Es necesario poder tener unas reglas claras, como lo ha dicho la Corte, en materia de cómo esta industria y otras van a conversar con el territorio, van a coordinar con el territorio, no para vetar proyectos, sino para tener una visión conjunta de cómo avanzar en ellos. Lo segundo, una ley de regalías que verdaderamente ayude a equilibrar el debate público local en relación con el establecimiento de esos proyectos mineros allá. Y si uno lo mira desde la exploración, por ejemplo, ese incentivo, esa modificación de la ley de regalías también debería tener un incentivo, una porción de esa plata para los municipios que tengan exploración minera. Ingrid lleva trabajando en el país en un proyecto de exploración 8 años y todavía tal vez le faltarán otros 4. Esos municipios
deben tener la posibilidad de contar con una porción de las regalías de todo el país. Esos municipios deben sentir y esas familias deben sentirlo que la actividad minera está ahí desde el inicio, en proyectos de exploración que pueden durar muchísimo tiempo, 10, 12 o incluso 15 años. Y tal vez lo último, seguro si esto avanzamos en este año, el próximo año en el ranking estaremos mucho mejor, es la ley de consultas previas. Hemos venido trabajando en el país durante los últimos 5 años en eso, hemos venido teniendo un diálogo con la viceministra, con la ministra del Interior sobre este tema, pero creo que ahí hay unas reglas de juego que entre todos debemos acordar, que entre todos debemos, incluso por supuesto con las comunidades, con Claudia lo hemos venido hablando, pero debe de una vez por todas definirse cómo vamos nosotros a avanzar y cómo los proyectos van a avanzar y cómo las compañías van a avanzar en ese diálogo con esas comunidades de una forma normada, con tiempos claros y con responsabilidades claras, tanto de las compañías, de las comunidades, como también del Estado. Entonces, cuando uno mira en ese mundo de la inversión y de la atracción minera, creería yo que esos 3 temas en materia regulatoria y una mayor certidumbre, conocimiento por parte de las Cortes harán, por supuesto, que los proyectos actuales tengan un mayor crecimiento y cumplan esos planes mineros, en particular en carbón, que nos mantendrán como el sustento del sector. Pero permítanme, habiendo dicho eso, hacer un elogio a la exploración. Colombia necesita que ese potencial geológico del cual todos hablamos, ese potencial geológico del cual todos creemos tener, lo comprobemos, que no sea un potencial, sino que todos nos propongamos que sea una realidad. Y en eso, pues por supuesto, la inversión y atraer esas inversiones es fundamental. Y cuando uno va, como lo decía Jaime, a PIDAC, ve los países que históricamente han sido más llamativos para la inversión, muy explorados, que siguen todos los años sacando nuevos anuncios de cómo atraer esa inversión. Canadá y Australia agrupan entre esos dos el 30% de la inversión mundial en exploración. Pero son los países más explorados. Y todos los años esos señores se despiertan pensando qué más hacer para atraer más inversión. En América Latina, Chile y Perú concentran el 44% de esa inversión. Colombia solo está alrededor del 6% de la inversión en exploración en América Latina. Y ahí hay muchos ejemplos que podemos tomar. Hay muchos ejemplos que todos conocemos. Hay muchos ejemplos que en estos foros hemos discutido en el pasado. Creo yo, sumándolo con la primera diapositiva, que este es el momento de la acción. Este año y el siguiente son los momentos en los cuales esas decisiones deben tomarse para poder verdaderamente atraer esas inversiones. Ejemplos, Ingrid mencionó algunos, pero tal vez déjenme resaltar 2 cosas que creo que son fundamentales para las compañías hoy existentes en el país. El primero, la devolución de IVA. La devolución de IVA para exploración. Perú y Chile la tienen, incluso en etapa de explotación lo hacen a los 2 meses de cuando se ejecutan esos gastos. En Colombia, en etapa de exploración, no existe esa facilidad para la devolución del IVA y creo que es fundamental para mandarle mensajes a la industria. Y en materia también de regalías y del funcionamiento en torno a las regalías, hay ejemplos muy claros, pero creo que ahí también lo fundamental, al replantear la ley actual de regalías, es generar mejores balances en materia de porcentajes, pero también generar mejor institucionalidad dentro de la ley,
para que esos recursos nuevamente lleguen a donde la industria debe estar más cercana, con una humildad más grande y mostrándole los beneficios y verdaderamente la función social que cumple la minería en el desarrollo de esos territorios y de la nación, que es que las familias sientan que ahí la minería les está produciendo beneficios sociales y unos mejores entornos. Si quiere, Jaime, paro ahí para entrar en la discusión. Además, un poco por tiempo. Pero a ver, yo creo que ha sido rica las presentaciones, porque yo creo que hay 15 puntos que hacen otros países que uno podría tratar de implementar para este avance. Y adicionalmente, pues efectivamente que vamos en el buen camino, ¿no? La cosa, como decía Claudia, va madurando. Toca ir pensando en los anuncios. Y entonces nos queda 1:14 y yo sé que aquí Silvana tiene algunos anuncios, entonces aprovechemos esos anuncios y alguien si quiere añadir algo, pero ya muy corto por el tema de tiempo. Pues siguiendo lo que plantea Juan Camilo, creo que viendo así, nosotros hemos tenido grandes no, pero hemos tenido avances, es más en explotación, que ha habido compra de adquisiciones por empresas de talla mundial que han comprado en Colombia. Necesitamos avanzar en exploración. Creo que ha sido buen año, es para ya proyectos que están instalados y ven que avanza, y ha ayudado mucho Pines en eso, que ven que hay una institucionalidad, entonces a esas compras necesitamos en exploración. En PDAC ahora la sensación que tuvimos es, y además nos sirvió mucho lo de Fraser, es que nos ven como un país muy atractivo, pero necesita que avancemos en el tema de seguridad jurídica, y creo que el mensaje fue el Plan Nacional de Desarrollo y las últimas decisiones de la Corte. ¿Qué tenemos? En cobre, como el mensaje que estamos dando como Colombia es queremos avanzar en cobre, tenemos el potencial. La empresa First Quantum, que tiene un proyecto grandísimo en Panamá de casi 6.800 millones de dólares y que está ubicado en el mismo cinturón cuprífero que está Colombia y que queda también Minera Cobre, pues ya compró el 10% de ese proyecto de Minera Cobre y está interesado también en hacer proyectos en oro, en cobre. Esos son anuncios. Tuvimos muchos acercamientos, pues no más que muchos, pero con jugadores importantes donde ya están viendo a Colombia atractivo para cobre y oro, que es la feria en PIDA, que es metálico. En oro necesitamos que avancen los proyectos que están. Continental ha sido el mejor referente y creo que va a seguir en el 2020 cuando empiece producción, que va a duplicar la producción de oro en títulos. Eso va a mandar un referente. El mejor referente que podemos dar es que un proyecto salga adelante, porque podemos estar listos con institucionalidad y de todo, pero si nuestros proyectos no cambian de etapa, no nos ayuda mucho en la promoción. Va a ser Continental y otros proyectos que entraron de mediana minería que también nos van a ayudar. Entonces, creo que nos fue bien en PDAC. No puedo contar porque eso no se puede contar hasta que se concrete. Hay otras compras importantes. Pues Barrick es está dentro del ranking de los 5. Barrick ya compró también en Colombia títulos ya existentes y en etapa de exploración, ¿cierto? Nos dice Anglo Gold. También Barrick, que ya es un anuncio, también compró títulos que están. Entonces esos jugadores importantes ya llegaron a Colombia. Tenemos Barrick, Newmont compró el 19%, pero ya un proyecto instalado, y ahora First Quantum en cobre. O sea, podemos decir que tenemos dentro del ranking, tenemos del top, tenemos importantes, y en PDAC se logró concretar alguna de esos. Yo por tiempo voy a acordar aquí porque ya se nos fue. Les agradezco mucho y un aplauso para nuestros panelistas.